Vamos con otras informaciones. La inflación se disparó y subió 1,1% en enero, cifra que se situó levemente sobre las expectativas del mercado. Claro, pues se esperaba un 1%. Con esto, el IPC acumulado a 12 meses subió a 4,9% según el Instituto Nacional de Estadísticas y se trata de la inflación, el índice de inflación más alto desde marzo de 2023. Vamos a estar comentando el porqué también de esta cifra. Suena con fuerza la electricidad, las cuentas de la luz, por supuesto. Profundizamos en este tema con Alejandro Ursúa, analista económico de la Universidad Andrés Bello y Open BBK. Alejandro, siempre un placer, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bien, y claro, porque lo comentábamos ayer, la expectativa era 1%, llega a 1,1%, y siempre si está sobre el 0,5% ya hablamos de una inflación alta. ¿Para qué decir un 1%? Nos sorprende, pero preocupa, ¿no? ¿O no? Sí, a ver, yo creo que efectivamente acá uno de los factores que mayor incidencia tiene efectivamente en este salto, ¿no es cierto?, del IPC es la indexación, ¿no es cierto?, de este tercer y último periodo de actualización tarifaria eléctrica. 10,8% de hecho subieron. Fue el 10,8%, y si sumamos los tres montos de junio, octubre y enero, que ¿no es cierto?, lo que están traduciéndose hoy día en inflación, estamos hablando de casi de una alza domiciliaria de aproximadamente 60% de las tarifas. Entonces, obviamente este incremento iba a pegar la inflación. De hecho, el informe de política monetaria del mes de septiembre de julio ya lo había anticipado y decía que la posibilidad de llegar a meta del Banco Central se postergaba hasta el segundo semestre de este año. Y yo creo que efectivamente vamos a tener esta presión inflacionaria que se va a mantener permanente, por lo menos sobre esta vecindad del 5%, por lo menos durante el primer trimestre. Vamos a efectos directos, porque no solamente en la que es la presión inflacionaria y las proyecciones que tiene el Banco Central y cómo ahí también va conjugando con la política monetaria. Ya la UEF, de hecho, con este dato va a subir 420 pesos. Exacto. Lo que pasa es que, a ver, generalmente la gente que nos ve en la casa, cuando hablamos de inflación, es que los precios suben, ¿ya? Y cuando después tenemos inflación en el 0,2, 0,3, la gente, bueno, está subiendo un poquito, pero significa que los precios siguen subiendo. Cuando tenemos una disminución de los precios, hablamos directamente de deflación. Claro. Entonces, lo que estamos hablando hoy día... ¿no es que cierto? Tampoco es bueno, digamos, el otro extremo. Exacto, significa tener una economía con poco movimiento, que tengo que de alguna manera ir adulterando mis precios para darle mayor actividad a la economía de una zona, un país en particular. Pero este tema significa que estamos teniendo, ¿no es cierto?, hoy día este primer indicador que nos muestra la UEF, ¿no es cierto? Y siempre hemos hablado también en este espacio, cuando empezamos a hablar ya muchas veces, o en forma recurrente, la UEF hablamos que funciona como un termómetro en la inflación. Cuando hablamos que ya entonces, porque la UEF efectivamente se va reajustando, ¿no es cierto?, diariamente según el IPC. De hecho, tuvimos, ¿no es cierto?, una inflación negativa durante el mes precedente y tuvo una baja de 0,2 pesos que iba bajando paulatinamente la UEF todos los días un poquitito, y ahora va a volver a subir con fuerza, ¿no es cierto?, estos 420 pesos, que nos va a llevar casi a los 38.800 pesos la unidad de fomento, y obviamente eso no es una buena noticia. Lo que sí, cuando uno empieza a digregar esta información, Nico, está la preocupación que uno ve, porque si le sacamos el efecto cuentas de la luz, hablamos, ¿no es cierto?, que la inflación igual en enero, que las cuentas de la luz de este 1,1 explican un 0,3%. ¿Vale? Si nos queda un 0,8%, que sigue siendo una inflación sumamente alta en el mes de enero. O sea, si sacamos las cuentas de la luz con este último reajuste, igualmente hubiéramos tenido en enero una inflación más alta de lo que uno querría, digamos. Exactamente. ¿Y a qué se debe eso? De alguna manera, yo creo que en forma paulatina también se empiezan a indexar muchos productos, se empiezan a incorporar, ¿no es cierto?, muchos productos que están transados en dólares, que empiezan a impactar, ¿no es cierto?, en forma más fuerte la economía chilena. Por eso cuando nosotros hablamos de que tenemos un dólar que se ha ido de alguna manera ya posicionando, estuvo, ¿no es cierto?, durante el mes de enero un par de días sobre los 1.000 pesos, y hoy día se está consolidando, yo diría que desde diciembre sobre los 950 pesos con fuerza, hace, ¿no es cierto?, que de alguna manera yo, solamente por efecto inflacionario, significa de pasar de dólar a peso, ¿no es cierto?, ya tengo entre comillas, estoy importando inflación. Claro. Vale decir, ¿no es cierto?, antes, no sé, un vaso me costaba $1 y eran 600 pesos, y hoy día ese mismo dólar, tomando, ¿no es cierto?, las consecuencias que el resto tampoco haya subido en el precio internacional, que ese mismo dólar hoy día serían 950 pesos. Entonces empezamos paulatinamente a indexar esta inflación, vale decir, empezamos a traspasar hacia el consumidor final estos aumentos de precio que tienen las importaciones. Es un clásico ejemplo aquí en las bencinas, por ejemplo. Exactamente, donde se ve más rápido, ¿no es cierto?, se ve en el mundo de las bencinas, y también se ve en los productos frescos, por ejemplo, la carne. La carne roja tuvo también una incidencia dentro de este análisis de la canasta, un 3,4%. Pero si nosotros tomamos todo el total de la canasta del consumo familiar con el cual nosotros calculamos el IPC, tenemos que aproximadamente el 76% de los productos ¿no es cierto?, que calculan esta inflación
son importados. Entonces, de alguna manera, cuando el importador, ¿no es cierto?, o el vendedor de carne o el vendedor de vestuario empieza a indexar, empieza a traspasar estos precios que a él le salen los costos más altos hacia el consumidor, va a depender importantemente también de la velocidad de sus ventas y otras acciones. Entonces, de alguna manera, vemos que hoy día, por ejemplo, si nosotros empezamos a analizar los bienes de consumo duradero, donde, por ejemplo, entran artículos electrónicos, la lavadora, Claro. la lavavajilla, no sé, los muebles del hogar, tenemos, por ejemplo, la lavadora hoy día subieron un 8,6%. Imagínate. Entonces, significa que los importadores hacen este estudio, muchas veces esta gente hace, ¿no es cierto?, un incremento una vez al año con la nueva importación, con la nueva temporada, con el inicio del nuevo año en funcionamiento. Entonces, ya de alguna manera estamos empezando a traspasar a precios de consumidor final esta alza del tipo de cambio que de alguna manera ya se empieza a materializar y se empieza a hacer mucho más palpable en la economía real. Ahora, este es el primer mes del año. Hay que ir viendo también cómo se va dando, hablamos de los distintos índices, del IMASEC, del sector del mercado laboral, de los salarios, pero cuando hablamos de la inflación es el más sensible, digamos, para los chilenos y las chilenas, para todos los que viven en el país, digamos. Ahora, en ese sentido, ¿la perspectiva se mantiene con respecto a que va a ser, entre comillas, similar al 2024, al 2025 en términos inflacionarios? Depende de muchas cosas, o sea, de aquí y el mundo. Hay una frase que nos encanta el mundo económico, que es hablar del ceteris paribus, ¿no? Claro. Manteniendo el resto de las variables constantes, debería ser más o menos similar. Lo que es claro es que esperamos, por lo menos durante este primer trimestre, que efectivamente la presión inflacionaria esté más pegadita al 5% anualizado y que esto va a empezar a distender hacia fines de este año, ¿vale? Es decir, deberíamos estar bordeando Último trimestre. el último trimestre ya una inflación, noviembre, diciembre, una inflación anualizada un 3,5%, que es más o menos ya más dentro del rango meta. Lo que es buena noticia... Y ver si es factible llegar de un 4,9 anualizado a un 3,5. Exactamente. Y lo que sí es una buena noticia, Nico, es que cuando hacemos este análisis nos damos cuenta que el impacto que tuvo la inflación cuando empezamos a traspasar a precio o indexar esta alza de las cuentas de la luz, si yo veo el comportamiento de la inflación, hay como 3 picos muy marcados en la inflación, que son los meses de julio, cuando se traspasó esa alza, ¿no es cierto?, la alza del mes de junio a la luz, Claro. en octubre y ahora en enero. Los tres reajustes, que recordemos que cuando se descongelan los precios de la electricidad, se plantea justamente que se haga parcelado para no tener este 60% de un sopetón. Exactamente. Entonces, de alguna manera, cuando yo veo en retrospectiva estas cifras, me doy cuenta que efectivamente hay una incidencia muy puntual y muy individualizada, ¿no es cierto?, en estos procesos. Pero, como dices tú, tenemos que ir viendo cómo siguen comportando el resto de los componentes. Hoy día ven, por ejemplo, que el cobre estaba teniendo un muy buen rendimiento, por ende esperamos también que empiece a extender un poco la presión inflacionaria, ¿no es cierto?, a causa del tipo de cambio. Y, ¿no es cierto?, por ejemplo, todo lo que son las políticas económicas arancelarias que, por ejemplo, puede poner el presidente Donald Trump a la economía americana y a nuestros socios comerciales, obviamente también nos van a afectar, ¿no? ¿Cómo te puede, interesante ese punto, cómo te puede pegar eso? A ver, porque uno pensaría, bueno, pero claro, en la lógica, mientras no nos suban los impuestos a nosotros, en términos de importaciones, claro, los aranceles, no habría problema, pero no están así. No están así, o sea, por ejemplo, si nos ponen este 15% de incremento del arancel del cobre, que, ¿no es cierto?, el principal producto exportador de Chile, un 50 y tantos por ciento, obviamente significa que yo voy a colocar, y Estados Unidos, con mucha diferencia, ¿no es cierto?, China, pero Estados Unidos es el segundo comprador de cobre. Pero si Estados Unidos le ponen aranceles también a China, a los productos electrónicos que se hacen con cobre, también van a haber menor demanda porque los productos van a estar más caros. Por otro lado, si nos ponen en forma directa a nosotros, este arancel obviamente también nos va a afectar, significa que vamos a vender menos cobre. Al vender menos cobre, también hay una presión al tipo de cambio que va a ir un poco subiendo, significa que tenemos menos niveles de ingreso a nuestras arcas fiscales. Entonces, es un componente de varios elementos que tenemos que ir viendo. Vimos, ¿no es cierto?, que el presidente Trump prácticamente en 18 días de asumir el cargo había cambiado las reglas geopolíticas y económicas del mundo, inclusive con participación, ¿no es cierto?, en la Franja de Gaza, ¿no es cierto?, en el Canal de Panamá, etcétera. Lo que te genera incertidumbre, y sabemos que a los mercados y la economía la incertidumbre no les cae bien. De hecho, ¿no es cierto?, esta semana vimos, ¿no es cierto?, el desplome de las bolsas a nivel mundial con las primeras implementaciones reales de estos aranceles. Por eso hay que estar muy atentos y también yo creo que el presidente Trump tiene muy claro también que tiene que hacer las cosas con mucha calma también y con mucha mesura, si no también esto a la larga puede tener un efecto que se termine inflación a ti mismo, Estados Unidos. En un boomerang en Estados Unidos, porque obviamente, por ejemplo, si hay una medida proteccionista, puede ser que mis productos también en Estados Unidos yo los tenga que vender más caro porque mis insumos también son más caros. Y también, obviamente, hay que ver que
el dólar como moneda de cambio, ¿no es cierto? Si se empieza a consolidar muchísimo también el precio, va a subir y también hace que la economía americana frente al resto del mundo también se transforme en una economía más cara. Por ende hay que estar muy atento con eso, pero efectivamente redondeando un poco la idea, si tomamos en cuenta el funcionamiento que tenía ahora la inflación, vemos, ¿no es cierto?, se han marcado estos 3 puntos súper claros del alza de la luz, cómo ha tenido la incidencia que, ¿no es cierto?, llevó a que el Banco Central en julio de este año dijera que se va a postergar la llegada a rango meta ¿no es cierto?, de la política inflacionaria. Por ende deberíamos esperar que el próximo mes también volver un poco más a la normalidad y también lamentablemente vamos a tener un nivel de IMASEC un poco más normal también de lo que vimos ¿no es cierto?, en diciembre de este año, que fue más bien un espejismo, ¿no? El 6,6%. Sí, este 6,6% que tiene varias particularidades cuando yo lo desestacionalizo, vale decir, cuando yo comparo la cantidad de mismos días producidos con el año anterior, tengo un incremento solamente un 0,9%. ¿Ah? Aparte eran 2 días hábiles más el diciembre de 2024 y 2023. Exactamente. Y tenemos, ¿no es cierto?, ahí también el boom exportador ¿no es cierto?, de la cereza en el mercado asiático, y por otro lado también tuvimos la entrada en funcionamiento de una planta productiva minera más que obviamente afectan la medición. Entonces deberíamos volver ya a niveles de IMASEC más tradicionales, en torno entre el 1 y el 2,5%, moviéndose en esas bandas, pero hay que estar muy atentos también cómo desarrollar la economía, porque obviamente, sobre todo en épocas, ¿no es cierto?, ya que nos vamos a acercar a cambios de gobierno y etapas de eleccionarias, también va a haber una mayor presión por tratar de bajar las tasas del Banco Central para generar un poquito mayor dinamismo en la economía. Por último, ¿qué crees tú, Alejandro? Que vamos a dar las elecciones nosotros al Banco Central, por favor, pero ¿cuáles son los focos que tienen que poner atención, o que estará poniendo atención más que nada? ¿Estará poniendo atención el Consejo del Banco Central en términos de la política monetaria y eventuales cambios a la política monetaria? A ver, yo tengo el placer de participar en la encuesta de expectativas económicas del Banco Central y meses atrás tuvimos una reunión también con la presidenta, ¿no es cierto?, y el ente rector que busca las políticas, y son bastante cautos ellos. O sea, la verdad que por lo mismo siempre, si hay una cifra buena o una cifra mala, no somos ni el mejor país de Latinoamérica ni somos el peor país del mundo si la cifra es mala, y han sido bastante cautos. Yo creo que a lo mejor la posible política, la nueva reunión de política económica vuelve a ser ahora recién en el mes de marzo, ¿vale? Es decir, ya vamos a tener conocimiento de lo que pasó, ¿no es cierto?, con la inflación en el mes de febrero. Vamos a ver cómo ha ido también un poco ya con mayor absorción de la realidad esta política agresiva en términos económicos del presidente Trump. Vamos a tener ya un segundo IMASEC también ya más conocido, lo cual nos va a una proyección también de cuál puede ser la inflación del mes de marzo. Por ende deberíamos tener, ¿no es cierto?, una política monetaria, yo creo que se va a mantener bastante cauta, como la ha sido durante este último periodo, y yo creo que a lo mejor podríamos tener un recorte de un cuarto de punto de tasa para el mes de marzo, pero yo creo que ya se empiezan a atenuar estas variables hasta que efectivamente no dejemos atrás este verdadero nubarrón que ha sido la inflación, que nos impactó en forma negativa, y de alguna manera también el mismo Banco Central lo había predecido. Sí. Alejandro Urzúa, como siempre, muchas gracias por explicarnos todo lo que sucede con estos datos. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una muy buena tarde. Igualmente.